A muchos de nosotros nos encantan los libros como objetos, como artefactos hermosos, cada vez mejor construidos. Pero, ¿y la literatura? ¿Es igualmente solo un producto o implica también una productividad, un trabajo, una acción significativa? Hoy, en Ergo Libris, revisamos las diferencias que el famoso crítico Roland Barthes o Barthes identifica entre obra y texto. Cuando leemos literatura, cuando lo hacemos conscientemente, entendemos que nos enfrentamos ante múltiples desviaciones, vacíos, polisemias, contraposiciones, superposiciones, alineamientos. Por eso es fundamental tener en cuenta que la literatura no se detiene en el libro impreso, sino que debe entenderse como una entidad que va mucho más allá. Hoy revisaremos las afirmaciones que Roland Barthes, este crítico francés ubicado intelectualmente en la coyuntura entre el estructuralismo y el postestructuralismo del siglo XX, desarrolla en su artículo De la obra al texto, perteneciente a su conocido libro El susurro del lenguaje de 1984, en el que también aparecen apartados conocidos como Reflexiones sobre un manual o La muerte del autor. Según Barthes, debido a las nuevas perspectivas que ha asumido el estudio del lenguaje, que toma nociones de la antropología, de la filosofía, del psicoanálisis, es necesario también iniciar una nueva manera de entender la obra literaria. Así, plantea 7 instancias a partir de las cuales puede trazarse una diferenciación, una dicotomía entre lo que llamamos obra, entendida como producto, y el texto, considerado productividad, acción. El primer punto considera que el texto no es un objeto computable, es decir, no puede entenderse como algo que se cataloga y se guarda en una estantería, sino que constituye una entidad dinámica. No solo debe observarse, sino que debe demostrarse, oculta algo que debe ser liberado. Por otra parte, la obra, que puede ser encasillada en algún género determinado, el fantástico, el realista, el policial, se diferencia del texto que, por el contrario, implica una particular experiencia de los límites. No puede agruparse en ninguna clasificación, es todo y nada al mismo tiempo. No sé, se me ocurre pensar en La historia de la eternidad, por ejemplo, de Borges. ¿Qué es eso? ¿Es ensayo? ¿Es un cuento fantástico? ¿Es un poco de los dos? La obra, según Barthes, se cierra sobre un significado específico. Implica el trabajo de determinar qué quiere decir. El texto, por el contrario, ejerce un simbolismo radical. Las desviaciones, los traslados, los escapes que genera la lectura constituyen una liberación de la energía simbólica. No hay significados y al mismo tiempo todos son posibles. De acá que consideremos que el texto a su vez es plural, no que tiene varios sentidos, sino que justamente no puede ser reductible a una serie posible de lecturas. No depende de una interpretación, sino de una exploración. De acá se deriva la idea del texto como tejido que el mismo autor elabora en un libro de 1970, del texto como una habitación con múltiples puertas a las que el lector tiene la libertad de acceder. Esta noción nos acerca también a otro concepto fundamental en la teoría literaria de la segunda mitad del siglo XX, el de la intertextualidad, en el que nos detendremos en otros capítulos. La obra, por otro lado, tiene un padre, el autor, que se inscribe en un tiempo y en unas condiciones específicas de producción. Al texto, en cambio, no les interesan las filiaciones. Puede leerse sin la garantía del padre, sin ajustarse necesariamente a lo que el autor ha decidido respecto a la obra. Esto nos hace pensar en otro texto conocido de Barthes y ya mencionado, La muerte del autor, que permite el ingreso al juego de un elemento central, el lector y su manera de entender lo que lee. La obra es un producto de consumo que viene a luchar contra el aburrimiento, la fatiga, el esfuerzo excesivo que exige la lectura de algunos textos complejos.
Esto nos hace pensar en libros que no exigen por parte del lector un compromiso, una aceptación de las reglas del juego que implica una seria y atenta instancia de lectura. El texto, por el contrario, obliga al lector a trabajar. Funciona, según Barthes, como una partitura que requiere un intérprete, pero que no solo se limite a la reproducción de la pieza, sino a reinventarla. El lector debe completar el texto en su lectura. La obra, por último, implica un placer de tipo consumista, en palabras de Barthes, de reconocer que unos libros nos gustan más que otros, o que en unas obras el lenguaje se utiliza de una manera mucho más ingeniosa que en otras. El placer del texto implica ir un paso más allá. El anterior es solamente un murmullo, implica una pequeña muestra de lo que Barthes llama el placer, el goce de profundizar en los intersticios del texto, violentarlos para desentramar algún sentido, sin ataduras y sin limitaciones. Entonces vemos que los aspectos que diferencian a la obra del texto, en palabras del autor, son el método, los géneros, el signo, la pluralidad, la filiación, la lectura y el placer. Todo esto a fin de entender que la literatura, más que un producto, algo terminado y listo para consumirse, es una productividad, es una entidad dinámica e inestable que implica la participación de un lector que esté dispuesto a asumir el reto de manipularla. En fin, espero que les haya gustado esta breve descripción. Déjenme un me gusta y cuéntenme en los comentarios si ya oyeron hablar de Barthes y qué les parece. No olviden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Nos vemos en la próxima.